Los enfermos, quiero decir, perdón, tenemos mucho que decir a la hora de diagnosticar precozmente el Alzheimer. Se estima que 60.000 personas padecen en Andalucía esta enfermedad. Pero ¿cómo podemos ayudar las personas que lo vivimos y las personas que podemos incluso ayudar a ese diagnóstico precoz, los familiares? Con un test, doctor, ¿no? Con un test que además llamamos test del informador, porque lo único que nos hace falta es alguien que nos cuente, alguien que nos informe. Cuando llega el paciente... familiar se podría llamar también. Sí, claro, le llamamos del informador, podría ser el test del familiar, del observador, del conviviente, claro, habitualmente del pariente cercano. Y es que cuando nos llegan los pacientes a la consulta, habitualmente llegan ya con algún déficit y sobre todo tenemos un problema, y es que no los conocemos de antes y no sabemos cuál ha sido su evolución en cuanto a la memoria, en cuanto a recordar cosas, en cuanto a reconocer personas. Pues para saber cómo enfrentarnos a eso y cuáles son las preguntas, los matices que tiene ese test, lo tenemos en el programa. Vamos a pedir un gráfico que hemos elaborado. Por ejemplo, recuerda cosas recientes, recuerda la fecha en que se vive, es capaz de seguir un libro, una película, recuerda los nombres de las personas más cercanas. Doctor, estas serían las preguntas que debemos hacer. Esas son las preguntas que el familiar debe hacerse y nosotros le pedimos a la persona que acompaña al enfermo que piense cómo era hace 10 años. Mire, hace 10 años su madre, su padre, su marido, su esposa, ¿cómo era? Bien, y ahora pensando en cómo era hace 10 años y comparándolo con cómo es hoy, contéstenos a preguntas tan sencillas como esa. Entonces nos van a decir, pues, mire, en comparación con 10 años, ¿ha mejorado mucho, ha mejorado poco, no ha cambiado, ha empeorado poco o ha empeorado mucho? Y nosotros a cada una de esas preguntas le vamos a dar una serie de puntos, claro, de menos a más. Y cuando termina el test, que es muy sencillo, que hay veces que lo que hacemos es dárselo al familiar, que se lo lleve a casa y que en casa tranquilamente lo piense, que nos diga, oye, pues es verdad, mira, hace 10 años se manejaba con el dinero perfectamente y hoy ha dejado de ir a la compra porque tiene muchos problemas para darnos la vuelta. O hace 10 años recordaba perfectamente el día, el mes y el año en el que vivía y hoy se le ha olvidado. Pues en función de eso nosotros establecemos una puntuación y decimos, bueno, pues por encima de tantos puntos hay un deterioro que conviene estudiar y por debajo este test no te dice si tiene demencia, pero sí te dice si tiene alguna alteración en el cerebro que merezca la pena meterse a fondo con ella. Y fíjate si es curioso que este tipo de test, esta observación de la familia, esta observación del cuidador, correlaciona perfectamente con los test que hacemos para valorar la función mental de las personas. O sea que vale tanto la opinión de la persona que convive con el supuesto enfermo que no podemos prescindir de ella. Nos resulta fundamental. O sea, por lo tanto sería diagnosticarlo precozmente, el Alzheimer, o sea, en un estadio muy temprano. Claro, ¿no? Es que cuando estas preguntas son todas negativas ya tiene poco sentido. Lo que tiene mucho sentido es ver el cambio. Si ha habido pequeños cambios, esos pequeños matices son los que nos ayudan. Y sobre todo nos ayudan a poner tratamiento cuando es muy efectivo, que es al inicio. Al inicio es cuando todos podemos hacer muchas cosas por enlentecer la progresión de la enfermedad. Cuando la enfermedad está muy avanzada, simplemente podemos manejar algunos síntomas. Pues ¿por qué hacemos esta noticia? Muy sencillo, porque el 90% de los 60.000 andaluces que padecen Alzheimer viven en sus propios domicilios con cuidadores. Y de ahí a que la persona que le cuida pueda hacer este test y llegar a un momento mejor de la enfermedad y que los médicos sepan muchísimo mejor cómo desarrollarlo. Y además siempre nos ayuda, Mariló, a que la persona reflexione sobre lo que tiene la persona a la que cuida. Muy bien. Sobre esa reflexión nos va a ayudar mucho y va a sufrir mucho menos cuidando a alguien al que tú entiendes lo que está ocurriendo. Hacer partícipe, en este caso, al cuidador con este test que les hemos presentado en Mira la Vida. Ahora nos vamos a la...